ajeno o desconocido, pero hoy día cada vez son más las personas que van a la montaña. Las imágenes que estamos revisando de una avalancha que es capaz de volarse una cantidad de automóviles impresionantes, edificaciones, casas. ¿Para qué hablar de una persona, un peatón o un montañista, un esquiador? Cristian Salazar, geólogo de la Universidad del Desarrollo, nos acompaña esta mañana para entender un poquito más este fenómeno, Cristian, a partir de lo sucedido en los Andes este fin de semana. A ver, ¿qué es una avalancha? ¿Son todas iguales o tienen como los terremotos o como los huracanes una escala de grados que los hacen más o menos peligrosa, por ejemplo? Sí, en términos de peligro no hay... Ahí se puede hacer como una escala principalmente. Zonas más riesgosas, menos riesgosas, se pueden aplicar diferentes escalas y lo otro que está ligado es el volumen de que ocurra. Grande avalancha, toneladas de nieve, toneladas de material. Entonces ahí se pueden hacer catastros o determinaciones, pero lo más importante acá lo que ocurre son zonas de mayor vulnerabilidad. Eso sí se puede identificar, que está dado principalmente, el caso de la avalancha, como bien decían en el informe, está ligado principalmente a la remoción en gran masa de nieve. Esa es la gran componente. Cuando hablamos de aluviones, sedimento con agua, que generalmente cuando tenemos el problema de la isoterma cero, que llueve donde generalmente cae nieve, arrastra el sedimento en sí, o cuando una zona está muy saturada de agua, arrastra el sedimento con agua, hablamos exclusivamente de los aluviones, que también ocurren en la cordillera de los Andes en nuestro caso. Las avalanchas ligadas principalmente al efecto remoción en masa de nieve. Entonces, ¿cuándo lo podemos tener? Hay dos motivos principales, por ejemplo, ahí ocurren en los centros de esquí o cercanos a ellos. Los centros de esquí, bueno, tienen zonas seguras, ya han estado estudiadas por años, de que no hay tanto peligro y por eso las pistas están bien demarcadas. Y son las zonas donde cuando hay gran precipitación de nieve ya llega un punto de inestabilidad, que está dado principalmente por las pendientes que pueden tener las quebradas, las laderas de cerro. Se acumula nieve, acumular material, masa, volumen de material sólido que termina cediendo y lo vemos representado. Por la inclinación y por la cantidad. Exacto, y lo vemos, ahí la acción de la gravedad y la inclinación juega el rol principal. Y también hay otro efecto posterior que ocurre, que de hecho por eso me impresiona tanto lo ocurrido en los Andes, algo más que se da en diciembre, en enero, que es producto ya de que terminó el invierno y comienza el periodo estival, aumentan las temperaturas, comienza el derretimiento de las nieves. Ya. A mí me da al parecer que lo ocurrido ahora en los Andes puede estar un poco ligado a eso. Más que avalancha. Avalancha de este tipo de fin de invierno y comienzo de verano. Ya de que a fines de agosto tuvimos temperaturas más altas y ahora estos días sí hemos dicho que en septiembre está un poco fresco, pero comparado con el final de agosto. O sea, siguen siendo temperaturas en el día que están sobre los 15, llegando a los 20 grados. Y ya sobre los 5, 10 grados ya comienza este derretimiento mucho mayor. Claro, es bien llamativo la velocidad que alcanza la avalancha. O sea, frente a eso no hay mucho que hacer. Exacto. Bueno, ahí están las dos componentes. La masa que se desprende y también en la pendiente que tenga. Entonces, en este caso, a mí me da la impresión que la avalancha ocurrida estos días en la zona de los Andes es producto de este derretimiento de la nieve, que estaba como macizo, sólido, aunque sea nieve y todo, termina cediendo ya por este derretimiento y generalmente comienza de la superficie hacia el interior, pero hay grietas y estas comienzan hasta la zona de la interfaz entre la nieve y roca, y ahí está la debilidad principal donde ocurre este desprendimiento. Una cosita muy breve, no reaccionan frente al sonido los motores, por ejemplo. ¿Es un mito eso? ¿O a las voces fuertes? Como al eco, a los temblores. No hay como estudios que especifiquen eso, pero claro, genera una pequeña perturbación, pero yo le pondría más atención a las zonas que ya están inestables, ya se generó el proceso de inestabilidad y se necesitan pequeños gatillantes para el deslizamiento. Pero por lo mismo, eso de que, que es mejor generar una avalancha, es decir, donde ya vemos que puede ocurrir, que uno ve en las películas, porque usted ve cuando es cierto eso, y como que le tiran dinamita para que se forme la avalancha y caiga de una y ya quedó todo. En los centros de esquí lo hacen. Sí, en los centros de esquí lo hacen siempre. En el fondo, a ver, igual lamentablemente no ha nevado tanto, entonces como que no hubo tanta necesidad en los centros de esquí. No hay peligro. Pero cuando han caído nevadas fuertes, grandes, los centros de esquí como que dinamitan. Generan la avalancha. En el fondo generan la avalancha para después abrir esa pista que está en riesgo. Cristian, yo tenía una pregunta respecto a eso, porque por lo general las avalanchas tienen que ver más con la nieve cuando está más fresquita, ¿verdad? O sea, a los pocos días de que ha nevado, ahí se generan. Entonces, el fondo, por eso tiene mucho que ver lo que tú estás diciendo, lo que puede haber pasado en los Andes, porque no ha habido una nevazón hace poquito, entonces, pero sí temperaturas más altas con el tema del derretimiento. Claro, ahí están esas dos probabilidades fuertes. Cuando hay gran acumulación, como decía
decías tú, reciente de una gran nevazón, quedó inestable el terreno. Además, cuando está nevando, cuando hay grandes nevazones, no estamos transitando en esa zona. Sí. Entonces, claro, lo vemos días después porque quedó inestable y termina cediendo. Y este otro yo creo que estaría más asociado, y de hecho me ha tocado vivirlo en la zona de la cordillera. Antes conversábamos acá con los colegas, hemos estado trabajando en esta zona, hemos tenido un poco de nieve, y al otro día estábamos trabajando, no sé, 200, 300 metros más al otro lado y tuvimos desprendimientos también, hemos tenido de roca con nieve, hemos quedado helados. Lamentablemente tenemos ese riesgo en el trabajo también nosotros, que como geólogos nuestro principal objeto de estudio es la roca y necesitamos tomar la muestra. Claro, tomamos medidas de precaución y todo, pero está siempre ese riesgo latente. Cristian, ahora nos estamos revisando algunas imágenes de referencia para que la gente se haga una idea de cómo se manifiesta el fenómeno de la avalancha en distintas circunstancias, en distintos países, en distintas cordilleras o montañas. Algunas como en esa que estamos revisando, han arrasado con todo, han caído sobre los automóviles han estado semanas atrapados. En otras partes han sido avalanchas donde no hay gente, cero riesgo, cero problema. Pero también pasa que uno dice, si yo voy a una excursión, si tengo un pariente que va a una excursión a la montaña, ¿en qué se tiene que fijar para no ser víctima de una avalancha? ¿O es imposible saber eso? Claro, a ver, vamos a colocar dos casos extremos. Suiza, uno de los países más desarrollados del mundo, en profesionales de términos de peligro y riesgo geológico, tiene 50 veces más profesionales que en Chile, abocados a este tipo de actividad. Ellos tienen avalanchas todo el tiempo, un gran turismo, poblaciones instaladas en valles cordilleranos. Los Alpes son mucho más empinados que la cordillera de los Andes, etcétera. Y ahí sí hay un monitoreo permanente, hay zonas de riesgo, hay un mapeo detallado. Chile, vamos a aplicar nuevamente de Chilean Way, la forma de los chilenos. Bueno, somos un país muy largo, toda la cordillera. Los suizos no tienen 4.500 kilómetros de cordillera, o sea, nosotros tenemos desde Lito, Tripartito y Viri hasta Cabo de Hornos, tenemos cordillera con nieve donde están ocurriendo este tipo de fenómenos, aluviones, avalanchas, etcétera. Y las zonas más, digamos, pobladas o más transitadas tienen este tipo de monitoreo, pero de manera particular. Por ejemplo, el caso mejor monitoreado en Chile es donde hay actividad minera. Hay minas que están en la frontera con nuestros países vecinos o en alta cordillera, y ellos tienen sistema de monitoreo para cualquier tipo de deslizamiento de terreno, de nieve, avalancha, aluviones, etcétera. Hay un monitoreo, pero en zonas muy restringidas. Hay un monitoreo, pero no se pueden evitar bajo ninguna circunstancia. O sea, no hay tecnología para evitar una avalancha. Exacto, eso está muy bueno a lo ser lo que decía Connie, que cuando son intencionadas, porque se sabe que queda una zona de riesgo, pero no son inevitables, eso es lo primero. Pero uno puede tener bloqueada la zona, que nadie acceda, para hacerla más estable, ya que se pueda ver se genera algún tipo de inestabilidad mediante instrumentación o inspección visual, como ocurre en los centros de esquí. Por ejemplo, ¿son zonas recurrentes? Si una vez hubo una avalancha en un sector, puede ser que el invierno próximo sea potencialmente alta la posibilidad de que en ese mismo sector haya otra. Sí, ahí esa pregunta es muy buena, porque generalmente ocurren en los mismos lugares. Y el problema que tenemos en Chile es que es muy amplio y son muchos los lugares que están ocurriendo recurrentemente. Entonces, además no tenemos un mapeo de estas zonas de peligro, riesgo geológico, solamente casos aislados de otros tipos de peligro y riesgo, pero a lo largo de Chile ahí es algo que está en deuda. Y por ejemplo, a ver, como caso doméstico, ¿qué es lo que hago yo en mi caso particular? Generalmente andamos con arrieros en la cordillera y ellos conocen muy bien. Claro. Y aquí viene un tema muy importante, ¿dónde colocar la carpa? Cuando uno anda en excursión o anda por trabajo. Y aquí generalmente los arrieros dejan alguna huella previa, dejan alguna pirca, dejan alguna señalética con montículos de roca, hasta incluso, lamentablemente, la basura sirve de guía. Los restos de botella o lata, porque ahí uno sabe, ahí se quedó gente. Claro. Entonces también uno lo usa y cuando está con el arriero le dice, no, aquí esta zona está más estable. Entonces sí, eso es como lo primero, aprovechando que ahora también viene el verano, las excursiones aumentan en la cordillera, identificar zonas seguras para dormir, dónde armar el campamento. Cristian, ¿qué pasa cuando... bueno, efectivamente es muy peligroso, sobre todo en los centros de esquí, porque los más principiantes o la gente que se va más a la segura esquía por las pistas, pero obviamente los que son más expertos esquían fuera de pista y ahí los riesgos aumentan. Pero ¿qué pasa cuando la avalancha ya ocurre? Porque uno ve una masa de nieve blanca. ¿Cómo es la búsqueda de esas personas que están desaparecidas en algún minuto? Sí, bueno, cuando es muy complejo. Cuando es nieve, dentro de lo dificultoso es un poco más sencillo.
Cuando es solamente nieve, es un material más blando. Cuando está mezclado con roca, ya ahí la exploración de búsqueda de personas es mucho más difícil. Y cuando es nieve pura, generalmente son patrullas que van de especialistas en montaña y van con varillas de 2 metros, 2 metros y medio. ¿Con perros también? Con perros también. Y las varillas ayudan bastante, ya de que con la nieve se puede, o cuando se está clavando en un medio, cuando se encuentra con otro cuerpo interno diferente o irregular al medio en el que está contenido, tiene una sensación diferente. De hecho, eso lo vimos cuando ocurrió el accidente en el volcán Antuco con los militares que desaparecieron, fueron atrapados por este temporal de nieve. Sí. La búsqueda, después se hicieron patrullas lineales donde iban con las varillas clavando por la nieve para ver si encontraban, iban barriendo, para ver si encontraban alguna anomalía en el